Muy buenas tardes a todos. Soy Manuel Rojas, presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Bienvenidos al ciclo de charlas astronómicas virtuales de la Aliada 2021. Hoy, domingo 17 de octubre del 2021, tenemos el gusto de tener aquí presente como expositor a Carlos Heredero. Carlos es divulgador activo desde hace 24 años. Imparte charlas y mantiene espacios de radio y televisión en temas de astronomía y ciencias afines. También es astrofotógrafo, fue participante del proyecto Mars One, fundador y presidente de Intergalactic Astronomy Educator Fellowship y fundador de Frontline Science Team. Y hoy nos va a dar la interesante charla llamada Cambio Climático en tiempo de pandemia. Agradecemos también a nuestro amigo Juan Carlos Flores, que como siempre todas las semanas nos proporciona su plataforma Zoom a través de su página de Rastros de Guerra. Adelante, Carlos, buenas tardes, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, gracias por la introducción, gracias por la invitación a este honorable espacio y realmente estoy muy agradecido por la oportunidad. Gracias también a todos los que se han decidido a escuchar sobre este tema que considero de la máxima importancia. Yo estaba comentando justo antes de comenzar que gran parte de mis esfuerzos en materia de divulgación actualmente he decidido dirigirlos hacia este tema. Entonces, estoy en una serie de batallas, para llamarlo de alguna forma, dirigidas a divulgar el tema y hacerlo entender lo mejor posible. En este caso, esta noche, voy a enfocarme sobre todo en el famoso informe que salió un poco adelantado a lo que debía y se ha divulgado, se ha comentado y la mayoría de las personas no lo entienden. O sea, es algo normal, es algo que yo considero normal porque el lenguaje no lo veo muy claro. Esta es la presentación de la charla, que por supuesto he decidido poner esa imagen que aquí en los Estados Unidos actualmente cada verano se ve muchísimo, es totalmente común, pero se está viendo en muchas partes del mundo, o sea, de América del Sur, pasando por África, hasta un lugar que resulta totalmente extraño normalmente a los incendios, como Siberia, comienza a ser una imagen totalmente en el día a día. Entonces, vamos a comenzar. Tengo que usar el mouse porque el teclado. Ok, yo siempre comienzo, o sea, esta imagen siempre me ha gustado para comenzar porque precisamente resalta la belleza del planeta, pero también la delicadeza de la atmósfera, que es una capa extremadamente fina, que muchas personas piensan, bueno, el planeta es algo demasiado grande para que los humanos puedan hacer efectos en él. Y sin embargo, cuando se ve que la capa de la atmósfera es tan delgada, realmente tenemos capacidad para comenzar a influenciarla, sobre todo por la cantidad de población que ya somos y toda la tecnología que tenemos. También es importante en esta imagen y en cualquiera que se vea de la Tierra, que ahí no se notan las diferencias entre países. O sea, las famosas fronteras son un elemento totalmente artificial introducido por el hombre y en materias de fenómenos naturales no tiene una importancia importante, no es importante. Entonces, voy a comenzar con el caso de Venus, que es prácticamente el inicio de todo el tema del efecto invernadero. Y por supuesto, Venus, bueno, todos sabemos, todos los que nos dedicamos a la astronomía, sabemos las condiciones horribles del planeta, de la atmósfera del planeta, la temperatura que funde el plomo en la superficie, la altísima presión, las condiciones de la atmósfera, el ácido sulfúrico, gotas de ácido sulfúrico, todo un montón de problemas allí. Y particularmente con respecto al tema del dióxido de carbono, prácticamente el 96% de la atmósfera es de dióxido de carbono. O sea, ya hay un efecto invernadero disparado hasta un punto donde hace prácticamente inhabitable el planeta. Ha habido discusiones sobre si hay vidas en la atmósfera y todo eso, pero, o sea, en las capas altas, pero eso hasta ahora ni se ha demostrado ni pienso que sea muy posible que suceda. Esta es la famosa foto de Venus, donde se ve la superficie ya como es, y por supuesto a nuestro maestro, que fue uno de los iniciadores del tema, del análisis del tema, y que propagandizó mucho el asunto del efecto invernadero y de los inviernos nucleares y todas estas cosas que tanto nos preocupó como sociedad en los años 60, hasta el momento de su muerte estuvo luchando con ese tema. Entonces vemos la diferencia con la Tierra, claramente. Bueno, yo quiero, uno de los temas que es más conocido por el público es la famosa extinción de los dinosaurios.
Pero la pregunta que quiero hacer, y bueno, como estamos todos con los micrófonos apagados, no sé si alguien se atreva a responderla, pero la pregunta que quería hacer con respecto al tema es ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? O sea, la mayoría de las personas asumimos que el impacto del asteroide fue la causa que extinguió los dinosaurios. Y bueno, en total alrededor del 75% de las especies. Pero en los estudios que se están haciendo actualmente, o sea, hay muchas cosas que han salido y que se han descubierto. Y entonces, bueno, ya muchos deben saber que en esa época había una gran erupción volcánica en la zona que actualmente pertenece a la India. Y realmente la extinción de los dinosaurios, o sea, todo parece indicar que el impacto del famoso asteroide fue el golpe de gracia para la extinción de los dinosaurios y de muchas especies que estaban junto con ellos, sucumbieron junto con ellos. Pero realmente el asteroide no tenía capacidad para hacer una extinción con el propio golpe, una extinción masiva como lo hizo. Sin embargo, todo parece indicar entonces que la extinción de los dinosaurios fue más producto del cambio climático generado por todos los eventos que ocurrieron en esa época. Entonces, cada vez que hemos tenido una extinción masiva, no solamente la de hace 65 millones de años, hay efectos climáticos que son probablemente los que influyen mayormente en una extinción masiva. Entonces, el informe del IPCC es el panel intergubernamental, nuestro trabajo decirlo, sobre el cambio climático. Bueno, primero voy a decir que este es un panel que es creado, o sea, surgió hace varios años ya, realiza un informe cada 6 o 7 años y muchos de los científicos que trabajan en él son totalmente voluntarios. O sea, no es cuestión de que haya dinero que esté patrocinando eso directamente, sino que tienen dinero, necesitan de dinero para trabajar en ciertas comisiones, en ciertas partes, para publicar y esas cosas. Pero el trabajo como tal de analizar todos los estudios científicos, en este caso fueron alrededor de 40.000, y el informe tiene unas 4.000 páginas, más de 4.000 páginas. Realmente es bastante complejo y es un trabajo bien difícil, bastante duradero, lleva mucho esfuerzo. Y hay 3 comisiones, bueno, como están reflejadas ahí, que trabajan. Y en este caso, este informe, el que voy a analizar específicamente, tiene 13 páginas, que es el que está dirigido a los políticos, que es el que se supone que sea de mayor acceso, más fácil de entender. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Este informe. O sea, leer el informe prácticamente requiere es un acto heroico porque los términos y la forma en que se ha escrito, sobre todo la traducción al español, está en el sitio de ellos, la pueden bajar. Yo he copiado y pegado, es decir, que van a notar que aunque la traducción es buena, cuesta trabajo leerlo y a veces entender. Incluso hay alguna que otra contradicción en algunas cosas. Por ejemplo, plantean que el calentamiento causado por las emisiones antropogénicas desde el periodo preindustrial hasta la actualidad durará de siglos a milenios. Eso ya está planteado, o sea, lo que se hace es confirmarse, y que causará cambios a largo plazo en el sistema climático, el aumento del nivel del mar, acompañados de impactos asociados de todo tipo, o sea, cambios en la biología del planeta. Y no obstante, y esta es la parte que me llama la atención, que después voy a comentar al respecto, es improbable que estas emisiones por sí solas causen un calentamiento global de 1,5 grados centígrados. O sea, hasta ahora, o sea, y aclaran que el nivel de confianza que tienen en este último planteamiento es medio, o sea, que no están absolutamente seguros de eso, pero que tienen razones para pensar. Entonces, a mí me sorprende un poco esto, porque en otras partes del estudio un poco que se contradicen al respecto. Y aquí puse una imagen, bueno, de lo que estamos haciendo nosotros realmente, que es extraer el carbón del subsuelo, quemarlo y agregarlo a la atmósfera, que es realmente la causa fundamental del problema en el que estamos metidos. Normalmente hay un equilibrio y nosotros lo estamos rompiendo. Entonces, esto es un ejemplo de cómo hemos sido manipulados, cosas sorprendentes que nos suceden. Normalmente cuando tratamos de reciclar cosas, los plásticos, vemos unos símbolos en ellas, que son como este, por ejemplo, que les muestro aquí, que indican que el plástico es reciclable, pero realmente ese símbolo, y esto es para aclararlo, para que sepan cómo la industria de los productos fósiles nos ha ido manipulando a nivel de toda la sociedad y ha ido creando fenómenos que son muy difíciles de arreglar. En este caso, esto parece que es un símbolo de reciclaje. Y vemos aquí los diferentes modelos, incluso los diferentes números, con diferentes números, una serie de cosas. Realmente el
símbolo que dice ISO del plástico reciclable no tiene nada que ver con esto que estamos viendo. Este es un producto de la industria del plástico, un diseño de la industria del plástico que se corresponde, que simula ser equivalente al diseño de un plástico reciclable, pero que en realidad nos está diciendo qué tipo de resina tiene el plástico. Y en la realidad los plásticos que son realmente reciclables generalmente son el número 1 y el número 2. O sea, la mayoría de los plásticos que producimos son de un solo uso. ¿Okay? Entonces, este es el esquema real, original del reciclaje, que por supuesto no tiene un número en el medio ni nada de eso, es de color verde, tiene la flecha en una forma totalmente diferente, pero que como ven, la industria del plástico creó, existe una sociedad, no sé si puse aquí una diapositiva al respecto, sociedad industrial del plástico, que se dedican por supuesto a hacer lobby y hacer todo a favor de que el plástico de un solo uso se siga produciendo y siga contaminando el planeta. Entonces, ¿qué cosas nos dice el informe? Bueno, el calentamiento global antropógeno en escalas de tiempo de decenas de años se detendría si se alcanzaran y mantuvieran emisiones antropogénicas globales netas de CO2 iguales a cero. O sea, lo que está diciendo es que mientras no llevemos a cero la producción de CO2 en la atmósfera, la introducción de CO2 en la atmósfera, no se va a reducir el calentamiento. O sea, no se va a detener el fenómeno. Por consiguiente, la temperatura máxima que se alcanzará estará determinada por las emisiones antropogénicas globales netas de CO2 acumuladas hasta el momento en que las emisiones de CO2 sean iguales a cero. O sea, el lenguaje es bastante complicado, o sea, a pesar de que tiende a ser correcto y bien aclarado, o sea, un lenguaje que se supone que sea claro en el sentido de que es exacto, pero realmente es complicado de entender. ¿Okay? Y está, yo pienso, no está, desde términos legales está bien, pero para el público y para los políticos, que muy bien todos debemos saber ya que los políticos no son precisamente las personas más inteligentes, a veces los políticos que ponemos en los cargos y que elegimos, pues realmente esta terminología puede resultar bien difícil de entender y por supuesto una persona con un nivel no adecuado de conocimiento en ciencia no va a terminar de leer este informe. Pero sí queda claro que tenemos que llegar, o sea, el enfoque principal de este reporte es que tenemos que llegar a generación cero de CO2. Entonces, plantean, por ejemplo, que si llegamos al caso que es el que aspira este informe de un calentamiento de 1,5 grados centígrados, hay que decir que hasta ahora asumimos que estamos en un rango alrededor de 1 grado, de calentamiento de 1 grado desde la época del inicio de la revolución industrial. Entonces, ellos plantean que en sus estudios han determinado que para un calentamiento de 1,5 grados pudiera haber un verano sin hielo en el Ártico, en el océano Ártico, cada siglo. Pero si llegamos a 2 grados, o sea, medio grado más de calentamiento general en la atmósfera, la probabilidad aumenta a un verano cada 10 años. Entonces, vemos cómo un pequeño aumento de medio grado puede cambiar radicalmente toda la función del planeta, ¿no? De la parte viva del planeta, de la atmósfera del planeta. Entonces, plantean varias cosas, yo voy a leer unas cuantas, a las que ya diga que no me interesa comentarlas, las voy a saltar, pero sí es importante, si es posible que se lean el informe, porque realmente hay puntos allí que aunque ya son conocidos, es importante saber que están ratificados para poder comenzar a trabajar en la divulgación. Entonces, plantean los daños a los ecosistemas, la pérdida de recursos costeros y de la productividad de la pesca y la acuicultura, que es algo que ya está sucediendo, pero que definitivamente a la medida que más caliente se ponga la atmósfera y el planeta, pues van a tener más pérdidas. Entonces plantean este caso de que se prevé que los arrecifes de coral, que todos sabemos, por ejemplo, la Gran Barrera de Australia, se reduzcan de un 70 a un 90% en casos de 1,5 grados de calentamiento. Pero si llegamos a 2 grados, entonces las barreras de coral podrían morir prácticamente, colapsar, porque llegaríamos a un caso de muerte de barrera de coral hasta el 99%. O sea, estamos hablando de extinguir a los arrecifes coralinos. Ya se han observado impactos en los sistemas naturales y humanos como consecuencia del calentamiento global. Aquí tengo, por ejemplo, el caso de los osos polares que, si buscan las noticias, han estado entrando en Rusia en terreno, o sea, han estado bajando en latitud y han entrado en Rusia en lugares donde están las personas, en los pueblos, escarbando en los basureros, buscando qué comer y dónde asentarse, porque realmente están teniendo menos cantidad de hielo para poder subsistir. Entre las poblaciones con un riesgo desproporcionalmente
alto de sufrir consecuencias adversas por un calentamiento de 1,5, que es el que vamos a hablar generalmente, encuentran las poblaciones desfavorecidas y vulnerables. Y en eso incluyen, y por eso específicamente para América Latina es muy importante este punto, los pueblos indígenas, las comunidades locales que dependen de medios de subsistencia agrícolas o propios de las zonas costeras. Este es un punto muy importante para América Latina, ¿verdad? Si el calentamiento se limita a 1,5 en lugar de 2 grados, se calcula que serán menores las reducciones, y esto es muy importante, las reducciones del rendimiento del maíz, el arroz y el trigo y posiblemente otros cereales. O sea, en la medida que vaya subiendo la temperatura, porque el otro día me planteó alguien, no, pero entonces va a aumentar la cantidad de CO2, va a aumentar la cantidad de vegetación, y eso es bueno para el planeta. Y no es así, o sea, hay límites de temperatura y límites de cantidad de CO2 que la vegetación va a soportar. Y hay un estudio de la NASA muy interesante al respecto. Pero están planteando que los cultivos de los cuales nosotros dependemos fundamentalmente, por ejemplo, el trigo y el arroz, que son de las cosas que más se consumen en el planeta, pues si comienza a reducirse la cantidad vamos a tener hambruna. Y eso es una de las cosas que se está hablando que va a provenir. Y también, por supuesto, para el caso de África, que está bien grave el pronóstico, el sureste de Asia y América Central y del Sur. Y la calidad alimenticia del arroz y del trigo que depende del CO2. Este dato yo no lo sabía, después buscaré sobre eso, pero parece que la calidad del grano también se perjudica con el aumento del nivel de CO2. Para 2100 se prevé que el aumento del nivel medio global del mar sea aproximadamente 0,1 metro inferior, o sea, 10 centímetros menor con un calentamiento de 1,5 comparado con uno de 2 grados. O sea, medio grado va a diferenciar 0,1 metros en el nivel del mar. ¿Qué significa esto? Bueno, si vamos al final de la diapositiva, una reducción de 0,1 metros, o sea, de medio grado de calentamiento en el nivel del mar, implica que hasta 10 millones de personas menos estarán expuestas a los riesgos del calentamiento global, del cambio climático. O sea, si logramos reducir, en lugar de tener 2 grados, logramos reducir a 1,5, vamos a salvar a 10 millones de personas de tener que emigrar o sufrir a consecuencia del cambio climático. ¿Okay? Los números que están dando para el 2100, que por supuesto nosotros no vamos a estar vivos para esa época, bueno, asumimos eso, pero nuestros hijos y nuestros nietos van a sufrir esas consecuencias, que esa es la parte más importante de lo que se está diciendo. Entonces, ¿por qué es importante el tema del nivel del mar? Bueno, todos lo sabemos que las principales ciudades, prácticamente la mayor parte de las ciudades más importantes están en las costas, por el uso de los puertos, de los ríos. América Latina conoce el caso del río que atraviesa desde Brasil hasta Argentina y que actualmente está en una sequía, que después voy a poner alguna imagen sobre eso, y que es consecuencia también del cambio climático. Entonces, en este caso aquí, como ven, todos esos puntitos azules en el mapa mundi son ciudades que van a estar afectadas por la subida del nivel del mar. Y solamente, y es un dato que es bonito dar, solamente por la dilatación del agua del mar, de los océanos, solamente por el nivel de dilatación, por el aumento de la temperatura, ha subido 3 milímetros el océano. ¿Okay? Entonces, eso es para que se tenga una idea solamente de cuánto estamos influyendo sobre el planeta. En el caso de los Estados Unidos, pues bueno, por supuesto, Miami, la Florida y puertos importantes como el de Los Ángeles, que ahora está lleno de embarcaciones ahí que no pueden descargar los contenedores. Nueva York ya ha sufrido varios embates por consecuencia de huracanes, eso no era común. Incluyendo inundaciones en el metro. O sea, estamos viendo que las ciudades, está hablando aquí, 600 millones de personas viven en ciudades costeras que están a menos de 10 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de que todas esas ciudades van a estar amenazadas por el cambio climático. Entonces, existen límites para la capacidad de adaptación a un calentamiento de 1,5, que es el que ellos están hablando. Y esto es muy importante, esa cifra, 1,5 grados centígrados, porque vamos a tocar ese punto. Entonces, ¿cuáles son los límites? Para todos los elementos biológicos, todos los elementos vivos tienen límites de soporte del calor, de la temperatura y de las condiciones del medio ambiente, pero específicamente en el caso de los seres humanos, esta tabla, que la pueden encontrar en la página de la NOAA, está diciendo, y eso ya se está comenzando a decir, o sea, el índice de calor, que es lo que ellos mencionan aquí, clasifica cuáles son los valores de temperatura y humedad, esa combinación que actualmente lo que se dice en las partes del tiempo es la combinación de la temperatura con el efecto del viento, ¿ok? Y eso es la temperatura que se da aparente, pero realmente ya se está tratando, se está impulsando la idea
de introducir en los reportes del tiempo el índice de calor, que es incluir la humedad. ¿Por qué? Porque si se fijan en esta tabla hay un sector que está totalmente en rojo. Y ese sector en rojo, esa combinación de humedad relativa aquí en el eje vertical y de temperatura, que en este caso está en Fahrenheit, después habría que buscarla, no la encontré en grados centígrados. Esa combinación a partir de cierto punto de temperatura y humedad se vuelve tan peligrosa que hay que evitar todo tipo de actividades al aire libre. Estamos hablando de personas, atletas, por ejemplo, militares o niños en las escuelas que estén haciendo educación física bajo ciertas condiciones, siguiendo esta tabla, bajo ciertas condiciones de humedad y de temperatura, no se pueden realizar actividades fuera de las edificaciones. Y hay que subrayar que esta tabla es para la sombra, o sea, no estando al sol, ¿ok? Si vas a estar al sol hay que agregar 15 grados Fahrenheit más. Entonces, lo que estamos hablando, esta tabla, todos estos estudios vinieron de la época de Vietnam, los militares allá que comenzaban a padecer de problemas. Por supuesto, Vietnam es un lugar de mucha humedad, de alta temperatura, y tenían que hacer mucho ejercicio los militares en los procesos de la guerra. Y todo este estudio surgió de ahí, después se ha ido mejorando. Pero en la parte roja es prácticamente casi garantizado que personas saludables sufran un ataque al corazón, ¿okay? Si están realizando actividades físicas al exterior, ya sea caminar, cosas sencillas, elementales, ¿okay? Estamos hablando de que en el futuro, en ciertos horarios, en ciertas épocas, en ciertos horarios del día y en ciertas épocas del año, va a ser imposible trabajar y realizar actividades fuera de un aire acondicionado, por ejemplo, o de una edificación que te dé suficiente sombra. ¿Okay? Este es un factor importante que hay que explicarle a los políticos y a las personas para que entiendan al punto cuán peligroso el punto al cual estamos llegando. Entonces, los enfoques educativos, informativos y comunitarios, incluidos los que se basan en los conocimientos indígenas y locales, pueden acelerar los cambios de comportamiento a gran escala que sean coherentes con la adaptación al calentamiento global. O sea, aquí están subrayando que, en el caso, por ejemplo, América Latina, tiene un buen potencial con los pueblos indígenas y todas esas personas que conocen secretos de la naturaleza y de supervivencia, que pudieran ayudar a adaptarnos al tema. Entonces, en escalas temporales más largas, para evitar un mayor calentamiento debido a la retroalimentación del sistema Tierra y la acidificación inversa de los océanos, podría hacer falta mantener emisiones antropogénicas globales netas negativas. O sea, estamos hablando aquí de absorber dióxido de carbono de la atmósfera, que hay una planta que recién se inauguró en Europa, y enterrarlos bajo el suelo, o sea, para reducir la cantidad de CO2 en la atmósfera. En el caso, bueno, la imagen que tengo aquí, porque ellos mencionan el efecto de la retroalimentación, y una de las cosas que más yo critico en este informe es que prácticamente no se menciona. O sea, el análisis de las retroalimentaciones, como es en parte porque es un tema bastante desconocido, sabemos que existen, sabemos algunas de ellas, pero no sabemos cuántas retroalimentaciones puedan existir. Entonces, el caso más conocido, más típico, es el del hielo en el Polo Norte, o sea, en el Ártico, que se ha ido reduciendo. El hielo es un material que refleja muchísimo la luz del sol y el calor, la radiación solar, y por lo tanto protege al agua caída abajo de calentarse y irradia hacia el espacio esa energía proveniente del sol. Al reducirse el tamaño del escudo de hielo, pues queda un agua que es oscura, porque es océano, ¿ok? Queda esa agua oscura que por ser oscura asume mucho más el calor proveniente del sol, por lo menos se calienta más el agua, así que se derrite más hielo y es un fenómeno que se retroalimenta y va saliéndose fuera de control, para decirlo de una forma. ¿Okay? Es equivalente a lo que sucede cuando tú estás en una actividad con un equipo de audio y acerca el micrófono a la bocina. ¿Okay? Se produce un chillido que es muy molesto, pero eso es un efecto de feedback, que le llaman en inglés retroalimentación, que se va fuera de control. ¿Okay? Y entonces, en la Tierra sabemos que existen muchos de esos fenómenos que están ya sucediendo, incluyendo este de hielo ártico. Este es el gráfico que viene en el informe, gráfico que considero fundamental, y que, por supuesto, el límite que ellos ponen es de 2 grados y aspiran a 1,5. Aquí ven a la izquierda la escala en 1,5 grados. Y entonces, con una serie de códigos de colores, pues ellos plantean las posibilidades que hay de acuerdo a nuestras acciones a partir de ahora. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Y es el mensaje fundamental. Lo que dice este informe es que nosotros, a partir de ahora, si frenamos toda la generación de CO2 en el planeta, podemos llegar a un nivel de 1,5 grados.
Eso es imposible. Nosotros no vamos a dejar de usar automóviles, no vamos a dejar de fabricar cosas, no vamos a dejar de quemar combustibles fósiles. O sea, y la idea es que debiéramos dejar todos los combustibles fósiles en el suelo a partir de ahora. Entonces, por supuesto, eso indica que el gráfico es un poco buena gente con la idea, ¿no? Es muy positivo, demasiado positivo sobre el futuro. ¿Okay? Y ese es un punto que quiero transmitirles con lo que se está mostrando. Entonces, ellos clasifican aquí, hacen estos gráficos con respecto a los riesgos y los impactos que generaría el calentamiento global, el cambio climático en general. Y entonces, los colores aquí, pues los colores indican pues, la gravedad del problema. ¿Okay? Y entonces, ellos van separando, cosa que hacemos siempre en la ciencia, de separar las cosas en parte para poder estudiarlas. Y van separando y clasificando, por ejemplo, en el caso, se fijan aquí, para el caso de 1 grado centígrado de calentamiento, que es el que ya tenemos, o sea, ya hay cosas que están afectando a la humanidad. Este color amarillo indica que ya nos está afectando en sistemas únicos y amenazados, por ejemplo, en los corales, ¿okay? Ya está sucediendo. Pues. Ahora, lo que es lo más interesante, el gráfico que le sigue, es si dice, por ejemplo, el caso de los corales de agua cálida, que ya está en prácticamente en color morado, cuando se ponen las personas cuando les falta el aire, bueno, ese es el equivalente, estamos matando los corales ya con 1 grado de calentamiento. ¿Okay? Ahí los manglares, por ejemplo, van a soportar hasta 1,5 grados, prácticamente antes de comenzar a tener efectos, pero la pesca a pequeña escala ya está sufriendo. O sea, este es un gráfico que nos dice cuánto nos está afectando en el momento actual y, por supuesto, cuánto nos va a afectar en el futuro. Tenemos, está incluido ahí el turismo, la mortalidad relacionada con temas del calor. O sea, es un gráfico interesante de analizar y sirve para explicar a las personas las cosas que ya están sucediendo y que no vemos como parte del diario porque estamos enredados en nuestros problemas normales. Entonces, dice aquí que el fortalecimiento de la respuesta mundial en el contexto del desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza, eso lo declaran como algo fundamental. Y aquí quiero hacer un pequeño alto porque el tema de erradicar la pobreza que lleva tantos años hablándose en las Naciones Unidas y en todos los lugares y no se resuelve, no va, para mí, en mi opinión, no se va a resolver y mucho menos con todos los problemas que tenemos actualmente. O sea, es un poco fantasioso pensar, aunque pienso que es válido hacerlo, totalmente válido, pero erradicar la pobreza bajo las condiciones actuales, eso lo hubiéramos podido hacer hace 20 años, pero bajo las condiciones actuales va a ser mucho más difícil que hace 20 años. Entonces, el desarrollo sostenible, eso es un tema para una charla de por sí, y vamos a tocar un poquitico eso más adelante al finalizar. Entonces, plantean aquí, es muy importante, el Acuerdo de París, que es quizás el único acuerdo, fue todo un éxito, ha sido una cosa increíble que todos los dirigentes se pusieron para las cosas, como decimos en Cuba, y lograron un acuerdo para reducir emisiones de efecto invernadero para el 2030. Aquí están las cifras, entre 52 y 58 gigatoneladas de CO2. Las trayectorias que reflejan esas ambiciones no limitarían, o sea, lo que están diciendo es que el Acuerdo de París no limitaría el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Que el Acuerdo de París, que de por sí está costando mucho trabajo, ustedes saben ya que Estados Unidos se salió del acuerdo, ahora volvió a entrar, está costando trabajo que funcione. Ese acuerdo de por sí, aunque se cumpliera, no garantizaría que tuviéramos 1,5 grados solamente de calentamiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que nos vamos más arriba de ese 1,5 grados, querramos o no. O sea, no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. No estamos siendo inteligentes, no estamos haciendo acciones, tomando acciones que nos lleven a reducir el calentamiento a 1,5, que es lo que se supone que debemos aspirar, o que aspira este informe. Entonces, de cabeza nos vamos para 2 grados mínimo. ¿Okay? Mi opinión al respecto se la voy a dar después. Evitar el sobrepaso y la dependencia de la aplicación de la remoción de dióxido de carbono a gran escala. O sea, lo que están hablando es que si no se reduce lo suficiente la generación de dióxido de carbono para llegar a 1,5 grados, entonces vamos a necesitar mucho más tecnología para extraer carbón del aire, dióxido de carbono del aire. Entonces, ¿qué es lo que no nos dice? Bueno, hay algunas cosas muy interesantes que no nos dice este informe prácticamente. Los análisis de los meteorólogos, de los climatólogos que trabajan más independientes o de grupos que trabajan por otras vías, plantean que incluso el nivel del mar pudiera llegar hasta 2 metros, entre 0,5 y 2 metros de elevación
independencia del nivel de derretimiento del hielo que está sobre tierra, que es el que realmente incrementa el nivel del mar. O sea, el hielo que está derritiéndose en el Polo Norte, en el Ártico, no incrementa el nivel del mar. Reduce su salinidad, ¿ok? Pero no, y afecta un montón de cosas, pero no incrementa el nivel del mar. Sin embargo, Groenlandia y la Antártida, pues sí, incrementan bastante el nivel del mar. Entonces, están hablando de para el año 2100, están poniendo un escenario de 1,1 metros. Eso implicaría, bueno, todas las ciudades costeras prácticamente, muchas habría que abandonarlas, ¿ok? Estamos hablando de un impacto grandísimo. Y por supuesto, eso implicaría migraciones masivas, que eso es otro tema que vamos a tocar también. Entonces, parte de los otros impactos, a ver, los feedback, que ya estuve hablando sobre ellos, que son sumamente importantes y que cuando funcionan, dejan a este informe detrás. O sea, esos 1,5 grados o esos 2,0 grados, 2,7 o 4 que algunos hablan, si los feedback comienzan a funcionar y comienzan a salir algunos que no conocemos, la cosa se va a poner mucho más fea, para decirlo de una forma bonita. Entonces, están hablando, estos impactos probablemente sean mucho más severos de los que debieran ser en un mundo con calentamiento de 2 grados. ¿Okay? O sea, ya el informe está reconociendo que el límite de 2 grados es probable que lo pasemos. Entonces, el Banco Mundial, que toda esta gente que tiene mucho dinero tienden a hacer cosas para averiguar qué va a suceder con sus propiedades y con sus negocios y sus cosas. Y el Banco Mundial ha concluido que un calentamiento de 4 grados pudiera generar olas de calor sin precedentes, o sea, peores de lo que tenemos ahora, por supuesto, sequía severa y inundaciones mayores en muchísimas regiones. ¿Okay? Ese es el Banco Mundial, que son gente que tiene billetes y que, por supuesto, no son pocos. Entonces, si el mundo se calienta, nuestro planeta se calienta entre 1,5 o 4 grados, no se va a calentar de igual forma en todas partes. Eso espero que todos lo sepan. O sea, porque hay personas que dicen cada vez que hay un invierno aquí y baja el polar vortex, como le llaman, el vórtice polar, y empieza a congelarse zonas aquí, incluyendo Texas, como pasó en el invierno pasado, la gente empieza a gritar, bueno, pero entonces, ¿y el calentamiento global dónde está? O sea, y no acaban de entender la diferencia entre el clima y el tiempo, o sea, el tiempo como meteorológico normal. Esto es importante aclararlo también. Entonces, están hablando, y esto es muy importante, por eso lo puse en negrita, plantean estas investigaciones, estos modelos, que el Ártico, el centro de Brasil, la parte de esa central del Mediterráneo, el centro, las zonas de tierra centrales de Estados Unidos, pudieran calentarse mucho más que el promedio mundial. O sea, eso ya está sucediendo. O sea, no es que estén planteando los modelos algo que no sucede, no ha sucedido todavía. O sea, ya eso está sucediendo. Hay una sequía enorme aquí en Arizona, en California, todo eso, y no es por casualidad. ¿Okay? Y eso está sucediendo en otras partes. Ustedes lo saben también en América Latina. O sea, actualmente están pasando por una sequía horrible y hay problemas con el río, con el tráfico de mercancías por el río y toda una serie de cosas. Por supuesto, por ejemplo, en el caso de la sequía, no genera solamente sequía, falta de agua como tal. En el caso, por ejemplo, de ustedes, pues genera problemas en el transporte fluvial, que es una de las principales arterias de los ríos de transporte de mercancía. Y en el caso de acá, por ejemplo, en el caso de Arizona, de California, pues genera problemas de reducción de la generación eléctrica de hidroeléctricas. Entonces, o sea, no es solo que falte el agua. Si falta el agua, pues falta energía, falta transporte y faltan una serie de cosas. Lo que estamos viendo es cómo hay retroalimentaciones dentro de la sociedad que se producen producto del cambio climático, pero esas retroalimentaciones van amplificando nuestra miseria. Aquí me abrió el micrófono ahí. Ok, entonces, aquí me faltaba, la Oficina Meteorológica del Reino Unido ha hecho un análisis y ellos plantean que para el año 2060, alrededor de la década del 2060, ya pudiéramos tener 4 grados de calentamiento. O sea, eso es una barbaridad. ¿Okay? Y eso es una fecha en la que algunos quizás de los que nos estén viendo pudieran estar vivos. ¿Okay? Pero nuestros hijos sí pudieran vivir ese desastre. O sea, nosotros estamos generando algo, porque nuestros hijos ahora no tienen acción sobre eso, pero nosotros estamos generando algo que va a influenciar a nuestras generaciones que nos siguen. Entonces, lo más importante que sucede con esto, y una cosa importante que sucede con esto, es que de estos informes
meteorológicos que plantean, climatológicos que plantean un calentamiento determinado, se basan en datos tomados por estaciones meteorológicas en lugares que están fuera de ciudad. O sea, están en lugares donde las temperaturas no son tan altas, porque como todos sabemos, en las ciudades se genera un fenómeno que se llama isla de calor, ¿okay? Y que todos lo sabemos. O sea, si usted toca el concreto o el asfalto en el mediodía de cualquier ciudad, pues sabe que prácticamente le quema los dedos. ¿Okay? Entonces, sobre todo en el verano. Entonces, estamos hablando de que hay cosas que no se están tomando en cuenta, ¿okay? Sobre todo dentro de la ciudad. Aquí puse una imagen que prácticamente no se ve, está un poquito de lado, pero una imagen térmica de los edificios, de cómo se calienta. El ejemplo de la reglamentación de los aire acondicionados. O sea, está sucediendo ahora con el aumento del nivel de vida de la población de la India, de China, que como todos sabemos son unos cuantos billones. Pues tienen calor, tienen un mejor nivel de compra, y compran e instalan aire acondicionados en su casa. Y eso les da una condición más placentera de vida. Pero por supuesto, todos debiéramos saber que el aire acondicionado calienta el medio ambiente. O sea, cuando usted usa un compresor y usa motores y toda esa serie de cosas, además de extraer el calor que hay dentro de la casa, se genera un calor propio de los motores, de la ineficiencia de los motores y de los circuitos. Así que usted, al usar un aire acondicionado, se siente bien, pero está calentando la parte de afuera de su edificación y está calentando la atmósfera. Entonces, en la medida, imagínense si toda la población de la India y de China comienzan a usar aire acondicionado, y ese es un fenómeno que ya está ocurriendo, ¿ok? O sea, ese es un problema de retroalimentación, o sea, que no nos damos cuenta lo que estamos haciendo y lo consideramos necesario, y es verdad, pues, bajo ciertas condiciones hay demasiado calor, pero, y es la única forma quizás de sobrevivir horas de calor, pero eso incrementa la cantidad de calor en el medio ambiente. Entonces, ¿qué cosas nos dice el informe del PCC? Quizás para decirlo de una forma fea. Y lo que va a suceder en el futuro de la Tierra, lo que se está planteando, y es lo que pienso que va a suceder, es que todas esas zonas que ven en amarillo y en Carmelita se van a transformar en desiertos. Estamos hablando para el año 2100 y más adelante, ¿ok? Pero o sea, ese proceso ya está comenzando, particularmente yo puedo hablar aquí que estamos en Estados Unidos, en la zona de Arizona, Texas, toda esa zona de California, está comenzando a transformarse en desierto, poquito a poco. Hay sequía, ya no hay suficiente agua proveniente de las nieves perpetuas en las montañas, así que el río Colorado, que alimentaba a 40 millones de personas, está bajando su caudal, y bueno, los personajes muy inteligentes de las ciudades de aquí, por ejemplo, de California, limitan, o sea, le quitan el agua a los agricultores, o sea, llevan a cero la producción de productos agrícolas con tal de seguir dando agua a las ciudades. Y en las ciudades, pues un tercio o la mitad del agua se usa para regar césped verde enfrente de las edificaciones. Para que tengan una idea del desastre que estamos haciendo, de lo mal que estamos actuando. Entonces, esta es la idea de lo que vamos a dejar para nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué va a suceder? Va a haber una serie de cambios, no solo meteorológicos y climatológicos, sino también cambios geopolíticos. Porque Rusia particularmente, imagínense todos los chinos que se le va a transformar China en un desierto, ¿dónde van a ir a parar? Y los indios van a ir a parar a Rusia. Y Rusia va a tener terreno, toda la Siberia, esperemos que el permafrost se transforme en algo que valga la pena para cultivar. Rusia pudiera ser la próxima potencia mundial en cuestión de, no sé, de 60, 70 años, producto precisamente de que pudiera ser el granero mundial en lugar de ser los Estados Unidos. Si se dan cuenta, Estados Unidos se irá transformando poco a poco también en un desierto. O sea, esta es una idea que puede parecer exagerada, pero que pudiera ser parte de la realidad del futuro. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? He traído algunos titulares, algunos mapas y algunas cosas, algunas imágenes para mostrarles cosas que a lo mejor no ven en la prensa porque están en el día a día ocupados, y que yo me encargo de estar todo el tiempo detrás de eso porque realmente me interesa el tema, porque no me molesta, a mí particularmente me molesta que nuestros hijos y nuestros nietos vayan a recibir algo por culpa de nosotros, o sea, una cosa mala por culpa de nosotros. Entonces, el caso del permafrost, tengo una diapositiva a continuación que habla sobre eso. Pero Estados Unidos, como ven, como está aumentando la temperatura promedio aquí en la zona oeste del país y en la Florida también. Entonces, esto va a generar, no solo en Estados Unidos, pero ya en los Estados Unidos está generando migraciones. ¿Okay? Personas que se están yendo de ciertas zonas. Y a esto, bueno, tienes que sumar la crisis económica, el problema de la pandemia y todo eso. Todo eso está actuando a la misma vez. Y las personas comienzan a moverse hacia ciudades porque ya no pueden cultivar, porque en el caso de Arizona, por ejemplo, y California, van a tener que, los agricultores van a perder sus negocios y van a tener que irse a vivir a sus ciudades. ¿Okay? Entonces,
El caso de las extinciones masivas actuales ya plantean que estamos en la 6ª extinción masiva, y eso es un caso muy particular que merece una charla de algún biólogo, pero realmente es algo que estamos generando nosotros, aparte ya de los fenómenos naturales que pudieran estar funcionando. Se dice que anteriormente a la existencia del hombre se extinguían alrededor de 5 especies al año. Y ahora en la actualidad estamos hablando quizás hasta 100 especies al año extinguiéndose. O sea, es una barbaridad. Y en los números menores, aunque sean 20, estamos extinguiendo más que los que se extinguen de forma natural. Entonces, la otra noticia es que más de la mitad de las personas jóvenes piensan que la humanidad está condenada. O sea, eso habla del problema psicológico. Ya los psicólogos están hablando del problema climatológico, psicológico, para decirlo así, de problemas psicológicos relacionados con el clima. Y los jóvenes se están deprimiendo, y eso puede estar relacionado con el hecho de que no están comprando casa, o sea, también de que están sufriendo todo el golpe de la pandemia, todo el golpe económico de la sociedad y un montón de problemas más acumulados. Están sufriendo el problema climatológico, el cambio climático. Entonces están perdiendo la esperanza, y eso está sucediendo en todas partes del mundo. O sea, hay algunos que deciden no tener hijos. O sea, ya ese fenómeno se está viendo, está funcionando. Muchos que deciden no tener hijos porque saben que lo que va a venir va a ser bien feo. Entonces, el problema del permafrost, estas imágenes que muestra aquí no son resultados de un terremoto. O sea, el permafrost es el suelo que está en lugares de congelación perpetua, es el agua congelada con el suelo. O sea, es el suelo que tiene agua, y esa agua pues, se congela, así que el suelo está congelado y es sólido. Y ese suelo sólido congelado con agua congelada se le llama permafrost. ¿Okay? Eso es lo mismo que hay en Marte, por ejemplo, y aquí lo hay en todos los lugares, en la tundra de la Siberia, en Canadá, en Alaska, y eso se está derritiendo. O sea, y al derretirse, por supuesto, ese permafrost era parte de los cimientos de los edificios, de los aeropuertos, de los hospitales, de las casas, de todo. Al derretirse el agua, el suelo pierde su estructura, o sea, se desmorona, como ven aquí en esta foto, por ejemplo, se desmorona porque pierde su estructura, su resistencia, y las casas y todo, los edificios, todo pierden su cimiento y se derrumban. ¿Okay? Y ese es un problema que está sucediendo actualmente. Y no sale en la prensa prácticamente. O sea, ¿por qué no sale? Porque a la gente no le interesa. Muchas personas no quieren oír malas noticias. Y es importante saber, estar al tanto de las malas noticias, porque es lo que nos están advirtiendo de lo que viene en el futuro, que van a ser peores todavía. ¿Okay? Lamentablemente hay que decirlo así. Entonces, esta imagen en Guatemala, por ejemplo, un lago seco, la sequía. Este es un video hecho por un grupo que se llama VisualPolitik, que creo que es europeo, sobre la sequía en Brasil, Argentina y Paraguay, que habla muy bien, explica muy bien todo el fenómeno, no solo la parte de la sequía como tal, el problema con los ríos, con el transporte fluvial, el problema económico, todo eso. Les recomiendo ver el video y buscar información al respecto, aunque ustedes deben estarlo viviendo, quizás algunos de ustedes lo estén sufriendo. El caso, esta noticia de que los niños actuales van a tener 3 veces más posibilidades de sufrir un desastre climático que los abuelos, o sea, los que están vivos todavía. Y el caso de los agujeros en Siberia, que tiene también con el derretimiento, tiene que ver con el derretimiento del permafrost. Miren el tamaño de ese agujero, o sea, ahí hay personas detrás. Y esos agujeros tiene que ver también con la realimentación del calentamiento global, porque esos agujeros, una de las cosas que están soltando, a la medida que se derrite el permafrost, están soltando metano, que es un gas que está en menor cantidad que el dióxido de carbono, pero que es mucho más potente con respecto a su efecto invernadero. Entonces, esta es una de las reglamentaciones que están funcionando actualmente y que no sabemos hasta qué punto se comiencen a disparar en el futuro. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo, las Islas Kiribati, el término refugiado climático. O sea, las personas que pierden sus viviendas, y en el caso de Kiribati y otras islas del Pacífico, pierden su tierra, pierden su país, pierden su nación, porque se les está inundando por la elevación del nivel del mar. Entonces, estas personas, como ven, están viviendo prácticamente con el agua a la rodilla. Ya ellos están en trámite, no sé si lo habrán hecho ya, para comprar terrenos en otro lugar de Asia, para mover a toda su población para allá, porque ya no pueden vivir ahí. O sea, ellos están sobreviviendo ahí, pero imagínense el día que hay una tormenta, la más mínima tormenta les penetra el agua en la casa bueno, horrible, no se puede llamar de otra forma.
Y este caso, que es importante, también podemos mencionar en la ciudad de Cabo, que se quedó sin agua prácticamente hace 2 años atrás. En la India también hay ciudades que se han quedado sin agua. Pero el caso de Jakarta es una capital que se está hundiendo y que o sea, el terreno se está hundiendo y el nivel del mar está subiendo. Entonces, el resultado es que van a tener que mover la capital completa. Y lo que es contradictorio es que están abandonando, o sea, están mudando la ciudad por el efecto del hundimiento y se están yendo a un lugar donde prácticamente las condiciones son tan malas, o sea, ha habido incendios, hay toda una serie de problemas que también van a afectar a la población, van a seguir o sea, ellos no tienen a dónde irse, las pequeñas islas del Pacífico no tienen a dónde irse, y por eso en las naciones, los discursos de las Naciones Unidas que ellos dan, hablan de genocidio, y esa palabra la digo así con todas las letras, genocidio, es el nombre que están dando a lo que se les está haciendo a ellos con el calentamiento global. ¿Okay? Entonces, este es el caso que, bueno, mencioné un poquito sobre eso. En California, o sea, al perder la cobertura, aquí vemos con varios años de diferencia, 2 años de diferencia entre 2015 y 2017, miren cómo se ha perdido la cantidad de nieves ahí, que son las que alimentan el río Colorado, por ejemplo, todos los ríos de la zona y las ciudades de la zona, y las industrias. Entonces, incluyendo agua, hay una fábrica de agua Nestlé, de agua embotellada, ¿ok? Miren qué cosa más contradictoria, ¿ok? Se embotella agua en el lugar donde prácticamente no hay agua. Entonces, y eso genera, o sea, lo que produce son botellas, pero botellas de plástico. Bueno, el caso de California, o sea, hay problemas graves con el agua y todavía se riega el césped. O sea, se desperdicia el agua en regar el césped verde porque es un problema cultural. O sea, la historia del césped verde en los Estados Unidos y en Europa es una historia fea, la pueden buscar por ahí, pero tiene que ver con el nivel de poder que tenían los primeros. O sea, los ricachones de las primeras épocas crearon su césped para toda una serie, para lucir, para que sea bonito y para saber que ellos tenían poder. Y por supuesto, todas las generaciones que han venido atrás, incluyendo los pobres, quieren tener su césped bonito para también mostrar que tienen su casita bonita y que tienen dinero. Entonces, ese problema genera, bueno, hay un consumo enorme de gasolina aquí, de generación de CO2 solamente por el hecho de cortar la hierba cada semana en cada una de las casas y de los negocios y de los móviles de aquí, de los Estados Unidos, con máquinas que funcionan con motores de combustión interna. ¿Okay? Vemos una imagen a la izquierda de la sequía actual, cómo están prácticamente ya los ríos que no funcionan. Entonces, este es un caso que no tiene que ver directamente con el calentamiento global y con el cambio climático, pero es muy interesante porque lo que quiero mostrarles es cómo hay una conjunción de crisis que se nos están mezclando en los momentos actuales. ¿Okay? Este es un estudio que se hizo en el año 73, una simulación por computadora que hicieron la gente del MIT y dio como resultado que en el año 2040 la humanidad, la sociedad humana, la civilización humana iba a colapsar. Y lo interesante de esto es que ha habido un grupo de científicos que actualmente repitieron este estudio con datos más modernos y le vuelve a dar la cifra alrededor del año 2040 de colapso de la civilización. Aquí este es el gráfico que generaron en aquella época, en los años 70. Como ven, o sea, no habla no solamente de cómo bajan los recursos, porque nuestro planeta no es infinito, por supuesto, y habla, bueno, él tiene en cuenta la cantidad de comida, la producción de comida y la cantidad de población, cómo pudiera ir bajando, pasando el año 2040. ¿Okay? Esto es un estudio que se puede decir que es especulativo, pero está basado en una simulación por computadora muy buena, que de hecho ha tenido muy buenos reviews, muy buenas opiniones, pero no deja de llamarme la atención ese número. ¿Okay? Y ahí no está incluido el cambio climático, que es algo que nos está golpeando ya. Entonces, esta página yo les invito a visitarla. Yo hice esta prueba. Aquí tú puedes calcular tu huella de carbón, la cantidad de carbono, de dióxido de carbono que tú generas en el año, en un año. O sea, con los consumos que tú tienes. O sea, en dependencia de donde tú vivas, en dependencia de si tienes automóvil, del tipo de sociedad en que vives, de las cosas que consumes, si consumes leche, todo eso te lo preguntan ahí, es muy fácil y te dice la cantidad de dióxido de carbono que tú generas en un año. En el caso mío, yo me sorprendí porque yo genero 14 toneladas de CO2 al año. Y bueno, Ricardo Sánchez hizo su cálculo, si mal no recuerdo, le dio 4 toneladas solamente. O sea, es algo muy interesante y que nos puede llamar la atención de cuán responsables tenemos que ser con este asunto. Pueden anotar la página, se llama 8 billones de árboles, 8billion trees.com. ¿Okay?
¿En qué modo viviremos los próximos años de nuestra civilización? Y ya estamos terminando. Para limitar los riesgos de un calentamiento global, y esto es parte del informe, para limitar los riesgos a 1,5 grados, en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, es necesario que las transiciones en los sistemas puedan posibilitarse mediante un aumento de inversiones, o sea, de poner dinero, lo que están pidiendo a la sociedad en general, a los gobiernos, que pongan dinero en adaptación y mitigación, que eso incluye, bueno, muchas cosas, desde los famosos muros que hacen alrededor de las ciudades costeras, la siembra de mangles, la rehabilitación de mangles, la siembra de árboles. También piden mejores instrumentos políticos, la aceleración de la innovación tecnológica, como la captura de carbón, y cambios de comportamiento. Y esta es una parte sumamente delicada para todos, tanto para los que están aquí en Estados Unidos, para América Latina, para todas partes. Porque una de las cosas que vamos a tener que cambiar es reducir el consumo de carne. Entonces, yo sé que eso golpea, es muy duro, es muy difícil, es un tema quizás sea la parte más difícil de todo el tema del cambio climático para tocar y para tratar de convencer a las personas de que hay que reducir el consumo de carne para ayudarnos a controlar el cambio climático. Entonces, ¿qué cosas disfrutamos nosotros, nuestra generación y las anteriores? ¿Ok? Todos los que estamos aquí que tenemos más de 50 años, yo tengo 52. ¿Qué cosas nosotros disfrutamos? Mejoras increíbles en la salud pública, avances tecnológicos increíbles, por supuesto, desde la televisión a color, aviones, bueno, todo, teléfonos celulares, computadoras, playas deliciosas, ¿verdad? Para ir de vacaciones o ir a que sea una vez al día, en un día, pero playas. Prados verdes para ir de picnic o para disfrutar. Seguros para casos de tormenta para nuestras casas, por ejemplo, o los negocios. Poder salir a pasear, hacer ejercicios y trabajar al aire libre. Eso es un privilegio. Comer toda la carne que se nos antojara. A los argentinos, por ejemplo, y los brasileños, y a los americanos también. Este es un tema, como dije, va a ser difícil de tocar. Comprar la camioneta más consumidora posible de combustible porque tiene más potencia y porque nos luce más grande y nos muestra más potentes y más capaces de tener una economía mejor. ¿Okay? Eso aquí se ve mucho, se ve mucho. Viajar usando cuanta gasolina nos diera la gana. Viajar va a ser algo que vamos a tener que reducir. Usar aviones por cualquier motivo. Los aviones, la industria aérea ya está sufriendo golpes, ¿ok? Y lo sabemos. O sea, cada vez que hay un problema grave, la industria aérea es la primera en sufrir. Ya sea por el 11 de septiembre, por ejemplo, o por la pandemia, la industria aérea realmente no es rentable. Eso lo sabemos, eso se sabe. Y depende mucho de las subvenciones de los gobiernos cada vez que tienen una crisis y realmente es sumamente contaminante. Entonces, estamos trabajando para crear aviones eléctricos, pero realmente la industria aérea y el uso de los aviones va a tener que reducirse muchísimo. También hemos contaminado el planeta sin importarnos para nada. Hemos hecho cualquier cosa. Lo que nos ha hecho falta, lo que hemos deseado por hacer, lo hemos hecho y no nos ha importado cuánto ha contaminado el planeta. Sea lo que sea, cambiar el aceite del automóvil o comprar una cosa que no nos hace falta o lo que sea. Y todos somos culpables de eso, todos, incluyéndome yo. Crear lomas de basura. Bueno, aquí particularmente en la Florida, las únicas elevaciones, las únicas montañas que hay en el sur de la Florida son lomas de basura y son enormes. ¿Ok? Y en esos lugares, bueno, y pongo ahí que los consideramos como agujeros negros, porque una vez que la basura sale de tu casa, tú te descuidas de ella y ya, se desapareció por arte de magia. Y la basura va a parar a algún lugar. Y tarde o temprano esa basura va a parar al mar, o va a parar a un río, o genera desechos químicos, o genera problemas ambientales, o lo que sea. Pero toda la basura genera un problema. ¿Okay? De hecho, hay un estudio que dice que 4 de cada 5 peces que extraes del mar contiene plástico. O sea, al que le gusta comer pescado, ya sabe que 4 de cada 5 peces que se coma va a estar comiendo plástico junto con el pescado. ¿Okay? Hemos disfrutado hasta cuando otros van a la guerra. Actualmente ya podemos ver en televisión cómo matan talibanes y toda esa gente por allá en Afganistán y las cosas que suceden. Las vemos en vivo por la TV. Y eso es parte de lo que hemos hecho también. Entonces, ¿qué cosas le dejaremos a nuestros hijos? O sea, si nosotros hemos hecho todo eso como generación, ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos para que ellos hagan y para que vivan su vida? ¿Le dejamos mejoras en la salud pública? Miren cómo la tenían antes y cómo tienen la salud pública hoy. Yo estoy seguro que no va a estar mejor. Segurísimo, incluyendo aquí donde hoy.
¿Mejores avances tecnológicos? Sí, probablemente, aunque el costo va a ser elevado. ¿Playas deliciosas para vacaciones? Sí, en la medida que suba el nivel del mar, vamos a ir perdiendo nuestras playas. Nuestros hijos las van a extrañar, las van a ver en video. Prados verdes, bueno, estamos transformando en desierto varias zonas del planeta, incluyendo la Amazonía, estamos talando todos los árboles. Todo eso nuestros hijos se los van a perder. Seguro para casos de tormenta, este caso específico, aquí, y estoy seguro que sucede en otros lados, ya las compañías de seguros dicen que para casos extremos de cambio climático, las compañías de seguros no van a poder funcionar. O sea, no van a poder cubrir porque es demasiado. Aquí hay lugares ya donde se están proponiendo leyes donde si un huracán destruye, casos de huracanes, destruye 5 veces una casa, donde una casa se tenga que reconstruir 5 veces, digamos, en 10 años, pues ya no se le vuelve a dar dinero, no se vuelve a reconstruir en la zona. Y eso es uno de los problemas que hemos tenido. Estamos construyendo desde los inicios de la humanidad en zonas que son propensas a desastres. ¿Okay? Y nosotros nos quejamos cuando nos suceden, pero tenemos nuestras casas en las márgenes del río o en lugares que son propensos a huracanes, por ejemplo. ¿Poder salir a pasear, a hacer ejercicio? Bueno, si la temperatura, la relación temperatura-humedad se los va a permitir, quizás puedan salir en las tardes o en las noches, pero en los mediodías, sobre todo en el verano, no van a poder salir a la calle, nuestros hijos. ¿Okay? ¿Comer toda la carne que se les antoje? No, no van a poder. No van a poder. De hecho, quizás puedan comer carne se transforme en un lujo. ¿Comprar la camioneta más consumidora posible? Tampoco. Bueno, con suerte podrán comprar un automóvil eléctrico, pero pienso que toda la transportación a nivel mundial tiene que cambiar. Tenemos que cambiar las formas de hacer comercio, tenemos que cambiar muchas cosas. Viajar usando cuanta gasolina les dé la gana, eso no va a ser posible. Definitivamente, y lo ideal, según este informe del IPCC, es que dejáramos de usar todas las cosas que usan gasolina. ¿No? ¿Usar aviones? ¿Contaminar el planeta sin importarle los mínimos? No. De hecho, hay muchos jóvenes que ya les importa, hay otros que no, pero hay muchos que están adquiriendo conciencia. Crear lomas de basura, eso va a seguir sucediendo porque no, vamos a seguir generando basura lamentablemente. Disfrutar las guerras, bueno, las guerras que vienen para el futuro van a ser por recursos básicos, desde materias primas hasta el agua. Y por supuesto, las guerras por tierra. Porque la gente que se está quedando sin terreno, sin naciones, sin países, sin casa, tarde o temprano van a migrar. Y lo que se está hablando de migración, de total de migración, los cálculos que se hacen por modelos, es entre 150 y 200 millones de personas, 200 millones de personas emigrando, producto del calentamiento global, del cambio climático. Y para ponerles un ejemplo, ¿vieron lo que sucedió en Europa con el Brexit? Con el hecho de que el Reino Unido se separó de la Unión Europea. Todos los problemas que ha habido allí en Europa han sido producto de la migración de 1 millón de sirios. ¿Okay? Hay problemas en toda Europa por problemas migratorios. Y eso ha sido 1 millón de personas. Imagínense 150, 200 millones de personas emigrando. Entonces, ¿en qué modo viviremos los próximos años de nuestra civilización? Crisis existencial de la sociedad humana. Esto lo llama así, la negación de la ciencia, los antivacunas, los tierraplanistas, todo eso está sucediendo y es parte del problema que tenemos por falta de educación. O sea, problemas graves en la educación. Crisis económica por crecimiento continuo. No puede funcionar. O sea, el crecimiento continuo, que es el que mantiene el Social Security, los mecanismos de seguro social, mantiene, o sea, fabricar casas, y eso es un sistema para mantener la economía. Eso no, llega un momento que se te va a acabar la tierra, llega un momento en que no vas a poder tener más materias primas. ¿Okay? Entonces, tiene que cambiar cómo diseñamos la economía. Y eso es difícil. O sea, es un reto enorme. Y todo esto viene unido. ¿Okay? Ahora, esa crisis trae crisis de los sistemas de seguro social y de planes de retiro, deudas impagables de los gobiernos, este país, por ejemplo, ¿okay? Y muchos. O sea, ¿quién va a pagar la deuda? Yo estoy seguro que nadie. O sea, cuando ven eso tarde o temprano tiene que explotar. Crisis poblacional, eso lo sabemos que claro, hay una discusión bien difícil sobre el tema y vamos a tener tarde o temprano que reducir la cantidad de población. No vamos a tener que matar gente ni nada de eso. O sea, hay una vía muy fácil que descubrió un estudioso, que es simplemente darle educación a las mujeres. Cuando se educa mejor a las mujeres, tienen menos hijos, ¿okay? Usan mejor su vida, o sea, trabajan, son más felices,
tienen otros motivos, no solamente el hecho de tener hijos para garantizar su futuro. O sea, pueden garantizar su futuro de otra forma, y entonces podemos garantizar, tratar de buscar que cada pareja tenga uno o dos hijos y no más de eso. Crisis generacional, bueno, el choque entre la generación que viene, que está sufriendo este trauma, y las generaciones nuestras, de nuestra época, hay choque, porque aquí se le dice snowflake, o sea, copitos de nieve a los muchachos, y los muchachos le dicen de otra forma a las generaciones anteriores. Entonces hay problemas generacionales. La sexta extinción masiva, que la mencionamos y está ocurriendo. Quizás alguna nueva pandemia, porque se esperaba alguna y esta sucedió bajo, o sea, no está claro cómo comenzó. Hay una serie de problemas ahí, pero sucedió. Y el kit de la cosa no es cómo comenzó, sino que no hemos sido capaces de generar políticas adecuadas para responder adecuadamente al problema. No hemos sabido cómo responder a esto, no estamos preparados, no tenemos inteligencia para eso. Advenimiento de sociedades estilo Gran Hermano, o sea, las cámaras, la vigilancia de toda la sociedad, todo eso es un problema que viene. La inteligencia artificial y las armas inteligentes, eso está ya, o sea, ya está funcionando, pues, hay armas inteligentes ya creándose y funcionando, incluso usándose. Y ese es un problema grave que se nos está mezclando con todo lo que tenemos actualmente. El cambio climático, que trae aparejada la crisis del agua, que ya está funcionando, y que es un problema grave y puede traer guerras entre estados. Por ejemplo, el caso del río Nilo, entre Etiopía y Egipto, o sea, ellos estuvieron a punto de irse a la guerra. Crisis alimentaria generada por la pérdida de valor de los alimentos, del trigo, por ejemplo, como el caso del trigo que mencionamos, y del arroz, la reducción de la producción por problemas de falta de agua y todo eso. Ahí hay un problema grave. Crisis migratoria masiva que va a venir y ya está funcionando. O sea, por ejemplo, los haitianos que se acumularon en la frontera de Estados Unidos con México salieron huyendo de un terremoto, pero ellos no solo salieron huyendo del terremoto, también salieron huyendo de los huracanes y de la condición económica que hay ahí. Pero también los nicaragüenses, y Danini lo sabe bien, que sufrieron 2 huracanes el año pasado con diferencia de 15 días. Esa gente tarde o temprano pierden todo, tienen que irse a buscar algún lugar. Y eso se transforman en migrantes climáticos. ¿Ok? Guerras por recursos básicos, eso viene. En la medida que se vaya apretando el cinturón, van a comenzar a haber problemas. ¿Okay? Entonces, ¿en qué modo viviremos los próximos años? Viviremos en un modo de supervivencia. Ese es mi punto de vista muy particular. Y pienso que vamos a estar al borde de eso. O sea, en la medida que pasen los años, nos vamos a ir acercando al término de la supervivencia. Y la palabra que quiero usar al final, y pedir permiso para usarla, es esta. O sea, ¿en qué planeta vivirá nuestra civilización? Esto que vemos aquí no es solo la imagen que ya es común de los incendios, sino eso que vemos ahí es una bomba de agua. O sea, una lluvia esa enorme que se genera porque la atmósfera está más caliente, absorbe mayor cantidad de agua, y se genera una lluvia con una cantidad de agua tal que generan vientos de hasta 200 kilómetros por hora y destruyen lo que hay abajo. O sea, aplastan las casas y aplastan lo que sea. ¿Okay? Eso es una foto, eso no es un dibujo. ¿Okay? ¿En qué planeta vamos a vivir nosotros en el futuro? Viviremos en un planeta porquería. Y todo por nosotros. O sea, lo estamos haciendo nosotros. Y yo sé que la vida tiende a colonizar todos los espacios posibles, a usar todos los recursos posibles, ¿ok? Lo hacen las bacterias, lo hacen todas las especies vivas, pero nosotros, voy a poner algo muy claro. Las especies, ¿cuáles son las especies que más posibilidades tienen de sobrevivir al cambio climático? Especies que estén en todos los lugares, o sea, regadas por todas partes de la Tierra, que no sean muy grandes, que sean medianas o pequeñas y que coman cualquier cosa. Ahí puedes poner a las cucarachas, por ejemplo, ¿verdad? Puedes poner a las ratas, pero también puedes poner a los seres humanos. Entonces, esta era mi charla para hoy, y aquí les dejo con la imagen que quiero dejar al final para cualquier comentario, cualquier pregunta. Las dejo ahí. Espero que hayan entendido un poquito toda la parte del informe y trataré de ampliarlo lo más posible. Muchas gracias, Carlos, por tu interesante charla de hoy. A ver, vamos a pasar a leer los comentarios, las preguntas, los saludos con respecto a esta charla. Vamos a ver. Bueno, primero saludos. Aquí Mario González saluda desde La Serena, Chile. Allí estuvimos hace 2 años para el eclipse total del 2019. Bonitos recuerdos de La Serena.
Alan Carciente desde Caracas, Venezuela, Sebastián desde Caracas también. Y aquí hay una pregunta. Sebastián pregunta, ¿una de las consecuencias del aumento de 1 grado centígrado es lo que pudiera explicar los violentos huracanes que afectan la zona del Caribe en estas últimas temporadas? Sí, desde hace muchísimos años, o sea, desde el inicio que se comenzó a hablar sobre este tema, que dicho sea de paso, cuando se comenzó a hablar sobre esto, Greenpeace no quería tocar el tema del calentamiento global, o sea, del cambio climático, porque no lo consideraba una prioridad. Greenpeace, ¿ok? Pero sí, o sea, la primera, desde que se comenzó a hablar, lo que plantearon los meteorólogos y los climatólogos, es que los eventos meteorológicos iban a ser más intensos, yéndose hacia los extremos. O sea, en el caso de los huracanes, vemos el caso de este, por ejemplo, que mencioné de Nicaragua, donde hubo 2 huracanes en cuestión de 15 días, pero también hubo un huracán hace quizás 2 años, que estuvo 3 días parado sobre las Bahamas. 3 días. O sea, un huracán es una cosa que para los que estamos acostumbrados a ello, pasa por encima de nosotros en cuestión de horas, 6, 7 horas, ¿ok? Y con mala suerte regresa. A veces hacen un lazo, pero es muy poco común. Pero ese huracán estuvo 3 días sobre las Islas Bahamas. Entonces, se pueden imaginar que están siendo machucados durante 3 días. Cuando un huracán que pasa por una zona, en unas horas genera una zona de desastre, imagínense a lo largo de 3 días. Entonces, definitivamente, y la causa es que la atmósfera, al estar más caliente, absorbe mayor cantidad de agua, ¿okay? Y todo eso potencia los huracanes. Entonces, y por supuesto el océano está más caliente también. Entonces, las aguas, particularmente las aguas del Golfo, las aguas del Océano Atlántico y del Océano Pacífico, están más calientes, hay más posibilidades de generación y de intensificación. De hecho, yo he visto, y deben haberlo notado aquellos que siguen el tema, que los pronósticos de huracanes fallan en cuanto a pronosticar el aumento de la intensidad de los huracanes. O sea, dicen, en 2 o 3 días va a tener categoría 4 y en 24 horas el huracán solo, por sí solo, se monta en categoría 4. O sea, es algo increíble verlo, pero está funcionando así. O sea, tienen que actualizar los modelos para huracanes porque realmente el nivel de energía que hay en el mar y en la atmósfera está, es extremadamente alto. Bien, acá también hay otra pregunta. Julio Banini pregunta, ¿qué podemos hacer para trabajar ese problema mental de indiferencia, inconsciencia e insensatez? Lo que dicen, ¿no? Eso no me tocará vivirlo, que lo arreglen los demás. Sí, mira, gracias, Vanini. Mira, la base de todos los problemas que tiene la humanidad es la educación o la falta de educación. O sea, pero la educación no es algo que se resuelve de hoy para mañana. La educación es algo que comienza en la casa, después va para la escuela, ¿okay? Y después va también para los grupos de amigos, para la sociedad en general. Entonces, todas las sociedades humanas han fallado en cuanto a la educación. No ha habido ninguna, no hay ningún sistema, tanto en el tema del cambio climático como en la educación, no hay ninguna sociedad, sistema social actual que haya trabajado bien al respecto. No hay ninguno que haya resuelto ese problema. Entonces, lo peor es que el sistema actual, el sistema económico actual en el planeta, incluyendo en China, favorece el egoísmo, la avaricia y el individualismo. Entonces, esa frase que hay por ahí, que tantos repetimos cuando niños, en la unión está la fuerza, ahora se hace al contrario, se niega y las personas quieren resolver sus problemas y mientras el problema no les toque a ellos, allá a los demás, que resuelvan su problema como puedan. Y esa falta de solidaridad nos va a matar. Y es parte del problema que tenemos ahora. O sea, esto que tenemos ahora es consecuencia de todas esas cosas, de la falta de educación, de la avaricia, de muchas cosas, incluyendo la inculcación de sentimientos de odio en los mensajes de políticos y incluso de personas famosas que no tienen nada que ver con la política, de cantantes o de cosas por el estilo, la inculcación de mensajes de odio hacia personas diferentes o cualquier otro tipo de personas. Entonces, nosotros, normalmente la humanidad se ha unido para enfrentar problemas graves. Cuando ha habido una guerra, por ejemplo, y este es un punto importante, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hay una persona que yo escucho mucho y que dice que tanto la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se ganaron no por tener esperanza de que las cosas se van a solucionar,
sino se ganaron por miedo. Las personas tenían miedo y se unieron para luchar contra un enemigo común. Entonces, nosotros ahora, lamentablemente, o sea, esto de por sí, que este cuadro que he pintado es bastante feo y sé que mete miedo, o sea, es para meter miedo en el sentido de que cuando uno ve lo que viene y lo que va a suceder, dice, bueno, ¿y cómo voy a terminar yo? Pero realmente es muy importante y nunca es tarde, aunque es tarde, pero nunca es tarde para llamar a la educación, a la autoeducación, a buscar información creíble, información válida, a documentarse y sobre todo a la hora de votar, ¿okay? Tener bien definido, no parcializarse por política, sino tener bien definido cuáles son los objetivos y quién va a ser la persona que va a tomar el cargo, va a tomar decisiones que te convengan a ti. Eso es muy importante. Bien, bueno, acá seguimos con las preguntas. Carlos Costa, bueno, envía saludos desde Montevideo, Uruguay. Roger Cuadra desde Nicaragua también manda saludos. Acá, bueno, alguien que dice todo lo que haga es poco en cuanto a la divulgación sobre estos temas. Saludos desde Cap Coral, Florida, Estados Unidos. Bueno, acá, bueno, Mario González dice, estoy muy impresionado, muy veraz la charla, no me queda más que continuar mi reducción de huella de carbono. Me gustaría que nos dieran esa dirección para calcularlo, a pesar que unas semanas atrás lo hice, era de 4.2. ¿La puedes escribir en el chat o puedes mostrar nuevamente la página? Sí, sí, voy a mostrarlo aquí y voy a ¿dónde fue que lo puse? A buscar la diapositiva. Y se llama 8 billones de árboles, 8 billion trees, es la dirección. A ver. Aquí está, 8billiontrees.com. Y esta es una herramienta, o sea, hay varios tipos de herramientas de esta que uno puede ir descubriendo poco a poco, pero este tipo de herramienta es educacional, o sea, y te impacta, sobre todo nosotros que vivimos en los países desarrollados, porque un punto muy importante aquí es que las personas que están en países pobres ven, y eso nos sucedió a nosotros incluso, yo soy cubano, nos sucedía en Cuba, uno se plantea, bueno, yo quiero tener un carro, que en Cuba no podía, quiero tener una casa, un carro y una cuenta en el banco. Entonces, ese es tu aspiración a futuro y piensas que con eso vas a vivir bien. Pero con lo que está sucediendo ahora en el planeta, todas esas crisis, toda esa lista de crisis que puse ahí, ya eso no va a ser suficiente. O sea, eso no funciona. Ese tipo de futuro que uno se imagina o se imaginó alguna vez ya no funciona. O sea, tenemos que asegurarnos entre todos de que haya un futuro aceptable. No tiene que ser muy bueno, no tiene que ser un futuro. Mira, hay un cálculo que salió hace años que decía que si a los 7.000 millones de personas del planeta Tierra tú les ibas a dar las condiciones que tienen las personas aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos. O sea, cada uno tiene un automóvil, una familia tiene una casa con aire acondicionado, tienes cafetera eléctrica, cocina eléctrica, tienes un montón de cosas, compras lo que tú quieras, para darle esas condiciones a los 7.000 millones de personas que habitan en la Tierra actualmente, necesitas 3 planetas Tierra. O sea, no hay suficientes recursos para darle esas condiciones a todo el mundo. Por lo tanto, la idea que se ha brindado siempre, que como aquí le llaman el sueño americano y todo eso, o sea, esa idea ya no funciona. Y aquí muchas personas que viven aquí ya lo saben, que han perdido ese sueño porque no pueden llegar. ¿Okay? Y las personas que viven en África, las personas que viven en, no sé, en la India o que viven en América Latina, o sea, la idea de aspirar a lo más alto posible, eso no funciona en la Tierra porque no tenemos suficientes recursos. Entonces, hay que cambiar paradigmas y ajustarnos a la realidad. Y al menos hasta que no podamos comenzar a sacar las industrias fuera de la Tierra, a hacer minería en asteroides y cosas por el estilo, y a mudarnos a otros planetas si es que alguna vez logramos hacerlo, todo eso, mientras eso no suceda, si es que sucede alguna vez, tenemos que ajustarnos los cinturones y tratar de hacernos más iguales todos y repartirnos lo poco que tengamos, ¿okay? Porque somos bastante ya en el planeta. Déjame agradecer a la persona que está por aquí en la Florida, que debe saber lo difícil que es tocar ese tema aquí en Florida. Ya, bien. David pregunta, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que se puede promover los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, SDG, en la actualidad?
Bueno, siempre que se quiere propagandizar algo, se dice que lo mejor es dar el ejemplo, ¿no? Pero es muy difícil. Hay cosas que son muy difíciles porque el esquema que te brinda la sociedad para sobrevivir, muchas veces no tienes opción. Muchas personas no tienen opciones. O sea, por ejemplo, los haitianos no tienen opciones. Muchas personas en América Latina no tienen opciones para hacer cosas. Entonces, podemos comenzar a reducir las personas como yo, por ejemplo, que me cuesta trabajo, déjame decirte, aunque yo tengo el automóvil más pequeño posible, a conciencia. O sea, desde que yo tengo automóvil, el primero que tuve fue de 1,6 litros, que era el más pequeño que se podía conseguir, y actualmente 1,8 litros. Pero, o sea, ya estoy pensando en buscarme un híbrido y cosas por el estilo. O sea, pero en la medida de las posibilidades de cada cual, tratar de ir buscando las opciones que se acomoden. Pero déjame decirte, lo más importante no es lo que haga cada persona, una sola persona, sino cómo influimos en el voto para lograr poner tomadores de decisiones que implementen las acciones que nosotros necesitamos ahora. O sea, te voy a poner un ejemplo. Aquí la administración actual está proponiendo un plan climático con cuesta no sé cuántos billones de dólares, una cosa por el estilo. Y hay un senador que, que pertenece a un estado que es productor de carbón y ese es el que está echando a perder todo el plan. Entonces, es importante, lo más importante es que las personas, los votantes, nos eduquemos y sepamos elegir. Y si no hay nadie de quien elegir porque no tienen la calidad, saber buscar un líder, generar un líder o dar el paso uno adelante y quemarse, como decíamos en Cuba, ¿no? O sea, ser tú la persona, si estás interesada, que vas adelante. Hay lugares donde es imposible hacerlo. Hay lugares donde han matado los líderes, esos que, por ejemplo, de la Amazonía, el hombre este que estaba a cargo de las mariposas monarcas en México, lo mataron por eso, ¿okay? Por cosas parecidas. Entonces, a veces es hasta riesgoso. Pero lo mejor es dos vías. Una, tomar nuestras decisiones para tratar de hacer lo mejor posible, de ayudar lo más posible al planeta. Y la otra es de educar y luchar para lograr con el voto influenciar en la política de los países. Bien, bueno, acá Ricardo Sánchez deja un comentario. No tenemos que cuidar el planeta, tenemos que cuidarnos del planeta, porque él va a seguir estando cuando nosotros tal vez ya no estemos. Exacto. El planeta va a estar billones de años aquí y nosotros, mira, lo peor que yo veo de esto y es lo que más, mira, esto es deprimente, para decirlo así. O sea, el tema es deprimente, a mí me deprime y me genera depresión, pero, o sea, realmente hay que enfrentarlo. O sea, no es momento como dice esa otra persona que mencioné, no es momento de hacer las cosas con esperanza, es el momento de sentir miedo y de luchar, como se luchó en la Segunda Guerra Mundial contra el enemigo, con miedo para salir vivo de lo que tenemos que hacer. Entonces, salir vivo no como persona solamente, sino como sociedad. Tratar de limitar el calentamiento, el cambio climático lo más posible, como dije, a través del voto, es una de las formas más importantes, a través de los gobiernos, y educar a las futuras generaciones, no solamente en estos mismos factores del voto y de aprender y de estudiar las cosas con la realidad en la mano, sino también de aprender a sobrevivir en un mundo que va a ser totalmente diferente al que hemos vivido nosotros. Bien, aquí también Ángel Carranza dice lo siguiente: el calentamiento global es un proceso irreversible. La velocidad para alcanzar un incremento de 3 o 4 grados es muy corta. ¿Quiénes serán los más afectados? Saludos. Como siempre, los más afectados van a ser los más pobres. O sea, como viste en el mapa, déjame buscarlo, porque en este mapita, que no es un mapa, o sea, es un mapa establecido por una asociación independiente, ¿ok? Pero ese mapa, está aquí, ese mapa muestra que los africanos, África va a haber que deshabitarla, prácticamente. África completa, excepto esa parte verde ahí, que con suerte quede verde. Australia sabemos lo que está sucediendo con incendios y sequía y todo eso. O sea, el fenómeno está en marcha, no es algo que vaya a ser para el futuro. De hecho, en los años 90 todo el mundo pensaba, bueno, eso será para dentro de 2 o 3 siglos y ya lo tenemos arriba. Entonces, realmente los pobres van a ser los más afectados. Las personas que viven en las islitas, las personas que viven de la pesca se van a quedar sin pescado, las personas que viven de la agricultura se van a quedar sin nada,
van a perderlo todo. Entonces, eso van a ser los migrantes que van a ir a las ciudades. Entonces, ahí van a venir toda una serie de problemas, por supuesto, cuando tienes personas entrando a las ciudades. Por ejemplo, el caso de las personas que viven en los pueblitos de los Andes, que se están quedando sin agua porque ya no hay suficiente nieve. Esas personas tarde o temprano tienen que emigrar hacia las ciudades. ¿Y a dónde van a ir a vivir? Son unos miserables. Van a tener que vivir en estos pueblitos que le llamamos de llega y pon, en las favelas alrededor de las ciudades más grandes, y van a ser las personas más miserables. Entonces, este es un problema que corresponde una vez más a la solidaridad, que yo creo que va a ser muy difícil de llamar a eso, porque evidentemente va a llegar un momento, puede llegar un momento en que sea el sálvese quien pueda, ¿ok? Y eso puede ser lo más feo que pudiéramos vivir todos nosotros. Bien, acá también hay un comentario que dice, a pesar de tener tanta información que nos lleven al pesimismo, siempre he sido de la opinión de no solo alertar y asustar a la población y a los que toman las decisiones, sino trabajar en divulgar las alternativas y soluciones. Existen muchas experiencias locales excelentes, así como estudios que promueven estas alternativas, pero falta hacer una mejor gestión del conocimiento. Esto es independiente a la batalla eterna, entre comillas, de gestionar un planeta, continentes, países y nuestras propias familias de manera sostenible. Creemos más alianzas para unir esfuerzos. Enrique Dalmau, desde Florida, USA. Mi amigo, él es mi amigo, él es un especialista también en temas climáticos. Así que muchas gracias, Enrique. Yo sé a qué te refieres y realmente la palabra de orden va a ser, al menos ahora, por ahora, solidaridad. Y como dije, va a ser difícil porque producto de la crisis económica que tenemos y que viene, porque viene una posiblemente peor, y de la pandemia, todas estas condiciones horribles que muchas personas están sufriendo ahora, no tienen condiciones para ayudar a nadie, no tienen condiciones para ayudarse a ellos mismos. Entonces, es una situación sumamente difícil, es un tema, es una situación delicada porque, o sea, ¿cómo vamos a salir de esto? Antes los países le pedían prestado a los demás, pero cuando todo el mundo tenga problemas, ¿qué va a suceder? ¿Quién le va a prestar a quién? O sea, todos esos problemas van a venir. Bueno, acá Julio Vanini se ha hecho la prueba en la página y dice que le da 2.76. ¿Cuánto? 2.76. No lo dudo, no lo dudo. Bueno, felicidades. Eres un luchador por el cambio climático que no tiene otro remedio, ¿no? O sea, estás obligado, pero ahí estás, está muy bien, muy bien. Prácticamente es un árbol, Julio Vanini. Sí. Bueno, acá también Roger pregunta sobre este mapa que está aquí. ¿El color café es un área intermedia en este mapa, el que está en este momento en la página? El color marrón café que se ve allí. Por ejemplo, Perú está en color café. El color marrón es más feo que el amarillo. O sea, realmente hay zonas, yo no sé exactamente cuáles son las bases para este mapa, ¿ok? O sea, yo lo encontré, lo usé, estudié, leí la página, pero, o sea, ¿cuál modelo usaron para generar esta imagen? No está bien claro. Pero definitivamente ya hay zonas que están funcionando. O sea, por ejemplo, esa mancha oscura que hay en los Estados Unidos y México, allí en esa zona, eso ya está comenzando a crearse. O sea, lo que está diciendo es que las zonas que ya están comenzando a tener una sequía grave son zonas que en el futuro van a estar peor que las zonas que van a comenzar a tener la sequía mucho después. Entonces, esas son las zonas y parece que América Central está bien fea. Y Brasil, lamentablemente, por el camino que va, lamentablemente lo digo porque realmente veo que lo que está sucediendo ahí es grave. Desde que comenzó la pandemia, todo el problema de todo tipo, problemas políticos, económicos, y con la pandemia, y además la tala indiscriminada allí en el Amazonas, pues ya la Amazonia está a punto de transformarse de un acumulador de CO2 a un generador de CO2. O sea, hay varios lugares en el planeta que ya están a punto han sido tan talados que ya están a punto de convertirse en emisores de CO2. Bueno, con respecto al mismo mapa, Mario González también dice, según el mapa, Chile aparece de verde. ¿Significa que estaremos a relativo resguardo? ¿Eso no implicarán grandes migraciones? De hecho, o sea, toda la zona ecuatorial de la Tierra va a sufrir. Lamentablemente, bueno, ya hay un fenómeno que está ocurriendo. O sea, los mosquitos, los insectos, los animales
y eso se ha estudiado aquí, sobre todo en América del Norte, están yendo hacia el norte, están huyendo del calor, están buscando zonas más templadas. ¿Okay? No sé si saben, ya hay ciudades en Canadá que están sufriendo temperaturas de más de 40 grados centígrados, o sea, temporadas de calor. Incluso aquí en los Grandes Lagos, ya en los años 2005 creo que fue, hubo una ola de calor que hubo no sé cuántos muertos por culpa de las temperaturas altas, de este fenómeno que hablamos en la tabla, de la combinación de humedad y temperatura que genera ataques al corazón. Entonces, definitivamente China, mira, es muy grave. Si China y la India comienzan a tener dificultades para mantener alimentariamente a su población, va a ser grave. Porque hay 2 billones de personas metidos ahí, 2.000 millones de personas. O sea, eso está muy feo, muy feo. O sea, ¿dónde vas a meter esa cantidad de personas? Y eso, claro, es un proceso que va a demorar decenas de años, ¿ok? Pero que está comenzando. Y ese es el problema. O sea, el llamado, y el llamado que hace el estudio es precisamente a tomar control sobre eso para evitar que se ponga peor. Pero también es la crítica que le hago al estudio. O sea, el estudio se centra en 1,5 grados solamente, y en realidad hay puntos donde ya ellos reconocen que no va a bajar de 2 grados, y ya hay puntos donde se sabe que va a llegar a mucho más. Y esperemos que no haya retroalimentaciones escondidas por ahí que empiecen a sacar metano y dióxido de carbono de lugares no imaginados, porque vamos a tener un problema grave, no en el 2100, lo vamos a tener en el 2050. Bien, bueno, vamos a leer dos comentarios más. Aquí Roberto Bermúdez ha dejado una pregunta, pero que ha salido cortada. Bueno, la primera parte dice, ¿cómo están en la actualidad las metas del desarrollo del milenio? Y luego deja un mensaje, una información bastante extensa de cómo estaban en el 2015. Me demoraría bastante en leerla, pero no sé si con esta pregunta que él ha hecho ya pudieras hacer un comentario, Carlos. Dice, ¿cómo están en la actualidad las metas del desarrollo del milenio? Yo, en mi opinión, te digo que están bastante mal. O sea, cada vez que nos proponemos algo que sea desde un punto de vista económico, por ejemplo, es prácticamente imposible de que se logre. Entonces, puedo buscar ejemplos y puedo buscar cosas, pero yo no creo que nunca nosotros nos hayamos puesto las pilas, como decimos acá, que nos hayamos decidido a resolver un problema. O sea, a excepción de la vacuna de la polio, por ejemplo, del SIDA, que estamos logrando algunos avances importantes, el problema de la vacuna con la pandemia. Hay cosas allí que se ven esperanza de que nos unamos para resolver un problema. Pero específicamente yo no veo interés cuando es en la parte del tema económico. No veo que se resuelvan los problemas. O sea, esto que mencionan aquí de la erradicación de la pobreza, eso yo no lo creo particularmente, y es lamentable decirlo, pero yo no creo que se vaya a erradicar la pobreza. O sea, particularmente con todas las cosas que se están acumulando, ¿okay? En los momentos que la humanidad tenía sobrante económico, de materias primas, sobrante de alimentación, no resolvimos problemas. Entonces, ahora que estamos metidos en un problema grave, menos vamos a resolver los otros problemas. O sea, ahora en mi opinión, el tema climático es el principal problema que vamos a tener y que tenemos ahora. Entonces, por eso yo me he decidido a estar continuamente hablando sobre el tema, porque pienso que además de que me deprime, es hora de luchar, o sea, de seguir para adelante, sobre todo por nuestros hijos, y tratar de aliviar las miserias y las penurias de la población en el futuro. Entonces, no sé, es lo mejor que puedo responder al respecto. No tengo mucha esperanza, pero sigo luchando, ¿ok? O sea, aunque tenga el agua aquí, yo voy a seguir tratando de respirar y luchar, porque no me voy a dejar vencer por eso. Bueno, y aquí el último mensaje que vamos a leer. Bueno, antes que nada, Alan nos pide que por favor nuevamente puedas poner la página en vista para que lo puedan ver. No, la del cuestionario que queda. La de los árboles. Sí. Déjame ver dónde la metí, siempre se me pierde. Yo puedo compartir la página porque creo que la tengo abierta, pero aquí está. Okay. Ya. Es 8 billones de árboles, 8billiontrees.com.
Ahí que se quede, pues. Bueno, entonces voy a Sí. leer el último mensaje que han dejado. Carlos, partiendo de la experiencia de lo que vives día a día en un país tan polarizado con estos temas y con movimientos tan crecientes de negacionismo, anticiencia y creencias conspiranoicas que hacen tan difícil educar sobre estos temas, ¿cuáles serían las vías más eficaces para lograr que las redes sociales ayuden a crear más activismo sobre estos temas? Esto lo deja el amigo Dalmau desde Florida. Ok, realmente lo más grave que se hace con un tema que no le conviene a alguien, cuando a alguien no le conviene un tema determinado, lo primero que hacen es politizarlo, porque cuando tú politizas algo, lo polarizas automáticamente. Entonces, si lo pones del lado malo, inmediatamente la gente se va a poner del lado tuyo porque piensa que va a ser el lado bueno. Entonces, sucede que al politizar el tema, dicen que de un lado están las personas que están a favor de prevenir esto y de controlar un poco la economía, cambiar la economía y lograr reducir el calentamiento, pues los clasifican en una forma que se terminan llamando los enemigos de la sociedad. ¿Okay? Entonces, ese tipo de manipulación es muy socorrido. Lo han usado también con la pandemia, por ejemplo, y con cualquier cosa. Entonces, es importante despolitizar el tema, o sea, aclarar que es un problema de naturaleza y de sociedad humana, no es político. O sea, vamos a aclarar. O sea, hay cuestiones políticas metidas en esto definitivamente, porque las políticas de los gobiernos definen si van a seguir usando combustibles fósiles y todo eso. ¿Okay? O sea, eso es un punto importante que hay que dejar claro. Pero hay que aprender a despolitizar para que se pueda conversar sobre el tema, para poder educar, para poder comunicar. Porque hay lugares aquí donde tú no puedes ir a hablar sobre el tema, y estoy seguro que en todas partes los hay, que tú no puedes hablar sobre el tema del cambio climático porque te acusan de cualquier cosa. Entonces, y detrás de eso, por supuesto, está la negación. ¿Okay? Pero lo hacen a conveniencia, pensando que se están ayudando, y en realidad es importante. Y miren, Coca-Cola y 200 compañías más han creado, yo no traje la dirección, tengo que buscarla, han creado un fondo, se han unido, increíble, Coca-Cola y otras compañías, incluyendo la Pepsi-Cola y compañías de 3D y no sé cuántas compañías más, 100 creo también, no recuerdo bien, 200 compañías privadas se han unido para luchar contra el cambio climático. ¿Saben por qué? Porque saben que con el cambio climático se les acaban los negocios y sucumben. Entonces, como si las compañías privadas que están buscando el dinero son capaces de reconocer eso, ¿por qué los gobiernos, los gobernantes y una parte de la sociedad humana no puede hacerlo? Entonces, nada, es un tema difícil. Es un tema difícil. Hay que continuar luchando, hay que continuar divulgando, hay que continuar convenciendo y ver si logramos ganar esta batalla. Por lo menos reducir el calentamiento lo más posible, evitar llegar a un punto crítico donde no haya regreso. Bueno, y acá voy a leer solamente los dos últimos mensajes que hay. De Roberto Bermúdez dice, el cambio de conciencia respecto al cambio climático debe ser mundial, si no fomentamos ese cambio no sobreviviremos. Uno. Y Julio Vanini dice, es momento que los científicos ganen más espacios en el sector político y público. Son los únicos que han demostrado con sus limitantes poder ponerse de acuerdo para poder llevar a cabo grandes proyectos. Solo un comentario al respecto para no demorar más. Los científicos, y es algo que he pensado mucho al respecto, o sea, ¿por qué los científicos no se convierten en políticos? ¿Por qué no aspiran a cargos importantes, digamos, la presidencia de un país? Bueno, tenemos el caso de Angela Merkel, ¿okay? Que fue un caso muy interesante, o sea, que prácticamente hizo historia, definitivamente. Creo que es hora de que algunos científicos se pongan los pantalones y dejen de lado la ciencia preferida, su actividad de investigación preferida, lo que sea, lo que soñaron cuando eran niños, y den el paso adelante y se transformen en personas que sean tomadores de decisiones para la mejor dirección de la humanidad. Es importante. Entonces, esa es otra vertiente que tenemos que desarrollar. O sea, cómo convencer a científicos, cómo explicarle que es bien difícil. Un científico es científico porque quiere investigar y quiere hacer trabajo científico.
Y de ahí a pasar a política, pues bueno, es todo un riesgo, porque a la vez que te metes en política, bueno, te investigan todo y puedes tener escándalo por cualquier cosa. O sea, es difícil, pero hay que buscar la posibilidad de que los científicos comiencen a entrar en el mundo de la toma de decisiones reales en los gobiernos. Bien. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la interesante charla y por las respuestas a las preguntas de nuestros amigos que nos han acompañado en esta noche. Si por favor podrías dejar de compartir para yo poder mostrar algunas cosas aquí en Sí. pantalla. Bien. A ver qué dice. Un momento. A ver, vamos a ver un minuto ya para ordenarme acá. A ver, vamos a ver. Ya. Bien. Bueno, agradecemos a Carlos, es la segunda vez que lo tenemos en el ciclo de charlas de la Aliada en este año. Y como también tenemos que agradecer a nuestro amigo Juan Carlos Flores, quien semanalmente nos presta desinteresadamente su plataforma Zoom, y él es propietario de la página Rastros de Guerra. Es una página de historia militar peruana y sudamericana en general que todas las semanas les invito a que puedan visitar. Luego les voy a mostrar el canal en YouTube. Y también le otorgamos este diploma de participación a Carlos Heredero por su interesante charla de hoy. Se lo vamos a mandar a su correo. Y Carlos, te agradecemos unas palabras, por favor. Te escuchamos. Pues nada, muchas gracias por el diploma, está muy bonito. Y siempre es un privilegio, un placer darles una charla a ustedes aquí y participar con ustedes, con este magnífico grupo. Así que cuando quieran me pueden invitar, estoy disponible. Muchas gracias, Carlos. A ver. A los que deseen también un certificado de participación, de asistencia en esta charla, pueden escribir al correo charlas.liada@gmail.com. Solamente faltan los de la charla anterior, pero de ahí ya estamos al día con todos los certificados. Pueden escribir a este correo electrónico charlas.liada@gmail.com y se les entregará un certificado de participación o de asistencia a la charla de hoy. Bueno, también un agradecimiento a la sección Charlas Liada, que está a cargo del profesor Jorge Colan y este servidor. Precisamente hoy Jorge se encuentra en Paraná, Argentina. Está participando de la Noche de Observación Lunar que han organizado allí, está con Alberto Anunciato, y bueno, manda saludos obviamente, pero no ha podido estar presente el día de hoy. Entonces, termino con esto acá, y nos vamos a algunas páginas. Bueno, esta charla, como saben, está siendo grabada y va a ser subida al canal de YouTube Liada TV, que es el canal oficial de la Liada, y allí ustedes pueden encontrar todas las charlas anteriores, si es que desean descargarlas, escucharlas, difundirlas. Bueno, si las van a difundir, se agradecería pues que nos hagan un poquito de propaganda. También aquí les dejo la página, el canal de YouTube de nuestro amigo Juan Carlos, quien nos presta su plataforma Zoom semanalmente, Rastros de Guerra, y están invitados pues a visitar sus videos, a ponerle un me gusta, un like, para que así contribuyan al sostenimiento de la página Rastros de Guerra y obviamente para que Juan Carlos nos siga prestando su cuenta Zoom. Bueno, vamos entonces acá. También invitados a visitar la página de la revista Universo de la Aliada, que ya estamos en el número 65, y como saben, la revista Universo es una revista digital, gratuita, de libre descarga, y que pueden encontrar en la página de la Aliada. Y allí también pueden encontrar los números anteriores, y abajo, al final de la página, pueden encontrar también los requisitos o el procedimiento para publicar en la revista Universo. O también, si no pueden escribir un artículo, pueden mandar sus fotos astronómicas y allí se les va a publicar. A ver cómo es esto. Por acá está, sí, este es el número 65, que lo he descargado, está en PDF, lo pueden leer desde su computadora, su laptop, su tablet, su celular, bueno, ahí están todos los artículos. También vamos a visitar algunas páginas, y bueno, esta es la página de la Sociedad Lunar Argentina, precisamente hoy están en el evento de la Noche de Observación Internacional de la Luna, ahí en Paraná, en Argentina, con Jorge Colan, está ahí en este momento,
Y bueno, ellos también organizan charlas los días sábados, tienen un boletín de alerta lunar, y así que esta es una página bastante interesante. Trabaja en conjunto con la sección lunar de la Aliada, es la Sociedad Lunar Argentina. Ahí, este afiche que ven, ahí están en este momento Jorge y Alberto. También vamos a pasar a la Comisión de Estrellas Variables, que está vinculada a la sección de Estrellas Variables de la Aliada. Ahí está Julio Banini también. Ahí la siguiente charla es de julio, la próxima semana. Así que ahí están invitados a que vean también las actividades de esta pujante Comisión de Estrellas Variables. También tienen un boletín de estrellas variables, y también publican alertas sobre noticias de estrellas variables. Así que aquí está su página para quienes deseen también tener información sobre la sección de estrellas variables. Y en conjunto con la charla de hoy, también les voy a mostrar la página de la sección Planeta Azul de la Aliada, que está a cargo de nuestro amigo Carlos Costa, desde Montevideo, Uruguay. Allí ustedes, bueno, la dirección es planetaazul.aliadaweb.org, y ahí ustedes pueden encontrar información actualizada sobre todas las actividades, noticias de interés sobre este interesante tema a cargo de Carlos Costa. Ahí, bueno, se las muestro para que puedan visitarla en el momento que deseen. Planeta Azul Liada. Y bueno, creo que sí, esto es todo. Sí. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana, el próximo domingo a las 6. Permanezcan en contacto. Durante la semana estaremos avisando, publicando el flyer, publicando el flyer de la siguiente charla para que puedan estar al tanto. Así que muchas gracias por su asistencia, y acá finalmente les quiero compartir una página que Carlos nos ha pasado en este momento. Vamos a ver. Carlos, mejor tú, si nos puedes decir, esta es la página Facebook. Sí, porque vi que me hicieron una pregunta y no la respondí adecuadamente. ¿Qué hacer en redes sociales? Entonces yo hice esto, que es una página que parece una página de un negocio porque dice GW from Miami, y en realidad es Global Warming from Miami. Entonces, casi todo lo que se postea ahí es en inglés, pero también posteo cosas en español y las pueden traducir fácilmente. Pero cada vez que encuentro una noticia interesante, la pongo allí. Entonces, y desde allí la divulgo. ¿Okay? Entonces, la empecé hace poco, pero la idea es que, o sea, la idea con la que comencé esto fue precisamente para que cualquiera que se interesara en el tema y que quisiera hacer divulgación, hiciera una página GW From, donde sea, o global, calentamiento global desde Uruguay o de donde sea, y también pudiéramos hacer una red al respecto, de forma que pudiéramos ir divulgando y metiendo personas usando Facebook, ¿no? Usando redes sociales. O sea, es una posibilidad. Fue una prueba que hice y realmente está excelente. No tiene muchas vistas actualmente todavía, pero estoy agregando datos allí. Allí hay una conferencia en español sobre el cambio climático muy buena, que también les puede enseñar las bases científicas. ¿Okay? Están invitados. Listo. Entonces, muchas gracias, Carlos, y bueno, muchas gracias, amigos. Así que nos vemos la próxima semana, el próximo domingo a la misma hora. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos. Gracias, Carlos. Nos vemos. Saludos a todos. Chau, chau. Gracias, gracias. Chau, chau. Nos vemos. Chau.